Bueno, pero nosotros no podemos esperar más, porque ya tenemos esta conexión especial con Pepa Rull y por supuesto, como siempre, los días lunes, desde Fórmula Hit, la poesía de la noche presenta en clave poética con una gran colaboradora, Pepa Rull. A ver si ya la tenemos en línea en este momento. Muy buenas noches, Pepa. Muy buenas noches, Beatriz. Ay, perdona, Leonor. Sí. Beatriz, aquí yo. Es que acabo de hablar con Beatriz. Muy bien, Discúlpame. no pasa nada. Pues sí, me llamo Leonor. Leonor Leonor. en la noche. Nombre muy bonito, además. Vale, pero vamos, Pepa, que hoy lunes un calor, vaya. Hemos Bueno, salido unos horrible. minutos y nos hemos llegado, bueno, pidiendo auxilio. Y claro, como mucha gente que está trabajando para toda la gente que pueda estar en este momento en actividad, desde aquí un abrazo inmenso. Bueno, un abrazo fresco, que sea musical, para que no Claro. abrazarlos así con calor, sino con frescura. Pues Pepa Rull, la verdad es que sí, mucho calor. ¿Cómo le están pasando por ahí? Me imagino que igual o un poquito Pues más mira, acalorados. no, yo hoy me ha pillado el día un poco de viaje y francamente, bueno, he estado en un pueblo de Jaén, Alcalá la Real, que también ha hecho mucho calor ahí, y en este momento Lucena, pues a la hora que es, Lucena, que es de Córdoba, pues también calor. Bueno, ya está, se Lucena, va que aguantando como se puede. estás en Lucena, hay un Estoy en vínculo. Lucena de paso, sí, pero Ujú. Lucena, sabes que tiene un cementerio hebreo, Judío. para lo que a nosotros no nos Es lo importa y que nos te iba a interesa. preguntar, es un Sí, lugar idílico para también investigar, conocer y lo que se seguirá a lo mejor descubriendo en el tiempo, tantas cosas. Por ahí tengo un libro donde se habla de Lucena y esos vínculos con el mundo sefardí, ¿verdad? claro, es que Lucena fue una ciudad en la época andalusí, estamos hablando siglo X, siglo XI, que estaba habitada dentro de que era una cultura islámica, porque al-Ándalus fue una cultura de predominancia islámica, aunque hubo coexistencia de diferentes pueblos y religiones, pero Lucena fue dentro de esa cultura islámica una ciudad habitada prácticamente únicamente por judíos. Y además aquí había unas academias talmúdicas, academias de sabios, de personas estudiosas de la Sagrada Escritura y poetas también, muy, muy, muy importantes. Y entonces descubrieron, pero no hace tanto, un cementerio, descubrieron como 360 tumbas y resulta que después de haber hecho los estudios arqueológicos pertinentes, pues están datadas de los años, del año 1000, del año, es decir, de esa época, y claro, pues es una auténtica joya, ¿no? Entonces, pues el cementerio de Lucena está atrayendo a muchísimas personas que tienen interés por la cultura, bueno, también por nuestra historia en general, ¿no? Que es Ujú, algo muy, ujú. muy excepcional, pero sobre todo, claro, desde el punto de vista judío, pues aún más. Y ya digo, pues están haciendo todo un desarrollo en torno al cementerio, aunque también es cierto que a veces, pues, bueno, tú sabes que el tema del turismo, de atraer turismo a toda costa, pues hace que se cometan errores, ¿no? Y hoy justamente una amiga judía me pasaba una noticia de un periódico hablando de aquí de Lucena, curiosamente, y decían que, claro, habían encontrado este cementerio y tal, y que habían construido un nuevo muro de las lamentaciones. Y ahí es donde todos nos lamentamos, pero no por eso, sino por cómo se puede hacer ciertas cosas No, por no. falta de todo, de conocimiento y de Sobre respeto, todo. ¿no? Y de Porque, claro, respeto, sobre claro, todo. dicen, madre mía, Pepa, no puede ser. claro. Pero bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva y es que efectivamente está ahí. Pues Y nada, yo aquí estoy. me has hecho recordar a Francisco Sanfeliu, que es un gran escritor, vive en Castellón. La verdad es que hace mucho tiempo, hace algunos años que no nos vemos y tuve el placer de entrevistarle. Ujú. Y justamente por él y a través del Valle de los Judíos, su libro, pude obtener mucha información y entre estas cosas está el destacar, ¿no?, la presencia de ese mundo judío en Lucena
Y cómo no, como decía hace un rato Pepa, es que si se siguiera investigando, inclusive escarbando, y si Claro, se llegara a poder obtener más datos precisos y por supuesto todo eso va saliendo con el tiempo, parece mentira, pero sobre todo porque hay un compromiso muy especial con Sefarad y el mundo judío en general. Entonces, claro, digo Sefarad por acercarme a ellos, ¿no? Por decir ujú. España, obviamente, para aquellos que no lo saben. Mi querida Pepa Rul, qué lindo poder estar contigo en un lugar idílico. Qué suerte tienes, qué tiempo tienes para, como investigador, estar aquí, allá. Es una envidia sana, ¿eh? Pues Y ya sí. quisiera que poder estar como tú. La verdad es que sí, fíjate, últimamente pues me están sorprendiendo porque me llaman, bueno, me contactan desde diferentes ciudades y la verdad es que, bueno, pues es muy, no sé cómo decirlo, muy, para mí como algo muy, muy especial que se vaya reconociendo una labor de años y que me permitan seguir aportando, que es de lo que se trata, ¿no? Es que en Entonces, estas sí, cosas, sí, Pepa, permíteme que haga un punto aparte, pero lastimosamente también hay mucho, no vamos a decir envidia, celo, ¿no? Entonces sí. por ahí nacen siempre voces, alto, por favor, esto no, ¿cómo es que está en esto esta señora? Podría ser, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que Pepa Rull es una persona totalmente acreditada para poder investigar y, por supuesto, de alguna manera analizar bajo su posibilidad como una mujer, obviamente, que conoce ampliamente todo este tema y desde luego yo pienso que lo que puede haber es mucho celo, pero por favor dejar trabajar a Pepa Rull donde quiera que vaya, siempre va. Ella es como un, ¿cómo se dice? A ver, como si fuera un arqueólogo, vamos a decir, para que me entiendan. Bueno, un Escarba poquito. y encuentra y todo luego para beneficio de todos. Es que Claro es que sí, eso. claro que sí. Bueno, yo te agradezco tus palabras, desde luego. Qué duda cabe que en los años que llevo dedicada en exclusiva a esto, a la investigación y a la difusión, ¿no?, del legado hispano-judío y sefardí, pues claro, yo provengo de un mundo, aunque soy licenciada, pero no provengo del mundo académico de la materia en la que trabajo, ¿no? Sin Y embargo, es cierto estás que me he comprometida encontrado, me he totalmente. encontrado de todo, me he encontrado de todo. Pero mira, Leonor, yo lo intento hacer con la mayor seriedad posible, con la mayor honradez, honestidad, honradez posible y con el mayor amor posible. Y esto es así. Entonces, bueno, no pasa nada. Vamos avanzando, pero claro, sí es cierto que siempre agradeces, de verdad, agradeces que confíen en ti, porque si no, todo lo que tú hagas, pues queda ahí, ¿no? Pero no se difunde, que al final es el objetivo es que la gente conozca, el objetivo conozca lo más seriamente posible qué fue de nuestro pasado, qué fue de un pueblo sobre el que se ha ocultado tanto y que aportó tanto, digo, a separar a la cultura española, portuguesa, pero al final al mundo occidental, ¿no? Entonces, eso hay que sacarlo a la luz. Bueno, yo pongo mi granito de arena, no, y ya está. Y con que me dejen trabajar tranquila, yo ya más feliz que nadie. Y te agradezco, desde luego, esta oportunidad de poder, pues bueno, tener ahí un programa de radio con una persona como tú que me permite hacer esto. Y luego, claro, el trabajo por la poesía, que también es fundamental, y que ahí ya sabes que voy acompañada y muy bien acompañada por Luis Pablo Núñez. Bueno, la verdad es que agradecerte siempre, Pepa, y por supuesto a Luis Pablo Núñez y a todo tu equipo, porque la verdad es que sé que también vas interactuando con otras personas y de todo aquello de tus investigaciones, de pues aquello que vas recogiendo en el día a día, luego lo comunicas aquí.
Y claro, Pepa, este lunes, ¿sabes? Es el último lunes de esta etapa. Volvemos en septiembre Muy bien. y claro, ustedes a descansar y a seguirse nutriendo de cultura viva para luego en septiembre llenarnos de ese amor, esa pasión por la cultura, pero sobre todo por este tema muy particularmente con Pepa Rull y Luis Pablo Núñez, vinculado a la poesía y por supuesto también al mundo judío a través de todo aquello que va recogiendo nuestra querida Pepa Rull. Así que Pepa, Claro que sí. este lunes, pues a partir de ahora ya te puedes ir a la playa a descansar y ya me No tengo contarás. que parar viendo de viaje, ¿no? Como estoy. Bueno, yo lo hago con gusto, pero es verdad que he tenido que ajustar la logística y la ruta para poder parar y hacer el programa. Es verdad que me comentaste la posibilidad de que hiciéramos un programa más y fantástico. En septiembre vendremos con fuerzas renovadas y muchísimas ganas, por supuesto que Es sí. lo que queremos, por eso también tienen que descansar para luego poder comenzar a generar todo ese potencial, bien lo has dicho tú, de conocimientos que nos traes aquí a través de la poesía de la noche y siempre empleando con matices especiales nuestra querida Pepa Rull y por supuesto muy bien acompañada de Luis Pablo Núñez. Y esta noche bueno, es que nos Bueno, volvemos imperiales. Garza Imperial 2 recitado y musicado por Luis Pablo, en este momento, yo no sé, nos anticípanos, volvemos. danos un matiz especial con respecto a la poesía que viene a continuación. Sí, pero además vamos a terminar esta etapa, pues yéndonos efectivamente a no ya al siglo X, al siglo XI, sino a la ciudad de Cádiz, que Cádiz fue fundada, me parece, por lo menos hace 3000 años, es decir, de las ciudades más antiguas que tenemos en Occidente y en Europa, y fue fundada por los fenicios, la Gadir, ¿no? Y los fenicios, pues fíjate qué pueblo más antiguo, que además se dice que los primeros judíos van a llegar aquí en naves fenicias, ¿no? Así Y es es. un pueblo que nos aportó y nos dejó los fenicios, bueno, una parte fundamental de lo que es la base de nuestra cultura, ¿no? Entonces, los dos poemas de hoy van a ser de dos poetas gaditanos, que bueno, los recogimos porque Luis fue a un congreso en Cádiz y estaban haciendo un proyecto, conjuntamente con el congreso, un programa, el ayuntamiento, muy bonito, que yo quería comentarlo, ¿no? Que es lectura en movimiento. Entonces, significa pues que pusieron poemas, literatura, hasta unas postales muy bonitas con poemas detrás, para que la gente, ¿no? Poner la poesía y la literatura a pie de calle, y la lectura a pie de calle, ¿no? Y a mí me parece una iniciativa fantástica. Y entonces estos dos poemas que vamos a recitar hoy, pues están recogidos de ahí, de unas postales muy bonitas que cada una por detrás tenía un poema de un poeta o una poeta gaditana. Garza Qué Imperial es maravilla. un poema de una poeta, pero es una chica muy joven, tiene 30 y tantos años, Beatriz Aragón, y ella es limpiadora, pero además muy orgullosa. O sea, ella no dice es que yo soy limpiadora, porque no, dice yo soy poeta y limpiadora, ¿no? Y ella defiende Qué precisamente lo lindo. que, sí, es maravilloso. Esta ¿Cómo se idea llama? de este programa, ¿no? En el cual colaboramos contigo, que Sí. tú eres de verdad, la que tiene ese mérito No, qué de va, qué va. poner la Por poesía, favor. ¿no? Gracias a ustedes, En las gracias a casas. ustedes, No, no me claro. hagan sentir mal. Pues Sí. yo Bueno, pienso pues que ella vamos a es resaltar a esta mujer. ¿Cómo me dijiste que el apellido se me ha Beatriz quedado, eh? Aragón. Porque el apellido Beatriz Aragón Aragón. me Sí. corresponde también por Sí. por un bisabuelo, Anda, pues mira. bisabuelo, tatarabuelo, perdón, que era Moncayo Aragón. Y Felipe Vaya. Moncayo Aragón, que además fue, bueno,
hay una historia muy linda con este tatarabuelo y con ese antepasado. Algún día te contaré, Pepa, es un punto aparte, muy español además. Mira, Muy bien, Pepita, pues mira, un abrazo, dale por favor esa fuerza. Esa mujer es nada más y nada menos que de esa tacita de plata exacto, maravillosa, que es, bueno, un lugar idílico que a todos aquellos que quieran pasar por España no se pueden perder, por supuesto, el poder conocer tanta historia, ¿verdad, Pepa? Porque ahí también es claro, que el vínculo, el puente cultural justamente con Hispanoamérica lo podemos también, encontrar de esa manera. O sea, hay mucho vínculo, mucha historia. Aquel que quiera, inclusive, ¿por qué no? Fíjate que yo lo sé por gente que va investigando temas de sus antepasados y de repente tú sabes, de ahí, pues de Cádiz salían las embarcaciones más claro, importantes de Europa y de España para todo esto que en ese momento representaba justamente el gran imperio, ¿no? Español. claro. Primero fue Sevilla durante el siglo XVI, Exactamente. que además tuvo el monopolio, ¿no?, del comercio y de todo el tráfico con las Indias, como todavía se conocía al principio, ¿no?, lo que hoy es América y Sudamérica. Pero luego ya en el siglo XVII pasó a Cádiz. Entonces, en efecto, Cádiz tuvo un comercio muy, muy, muy activo y muy intenso con todo lo que es América. Así es. Es increíble, qué bonito. Y ojalá que la próxima vez, por favor, que te vayas a Cádiz, te voy a pedir, por favor, que le hagas una nota especial a un gran cantante, a un señor de señores que es José Mata, que además Ujú. tiene que ver mucho también con el tema del deporte, es un directivo. Y fuera de ello, además, es un gran cultor de todo lo que es la música española y además con una voz preciosa, un gran compositor. Por favor, la próxima, Pepa, no quiero que Cuenta me con digas, ello. fui y no me dijiste, pero quiero que le hagas una nota especial y luego nos la envíes, porque la verdad es que le tenemos muchísimo cariño a José Mata, más conocido en el mundo artístico como Anda y Ve. Bueno, Garza Muy bien. Imperial 2 es nuestro tema el día de hoy, poesía de la noche. ¿Nos vamos a él, mi querida Pepa, o nos esperamos un poquito? Tú me dirás. No, vamos a este poema y luego lo comentamos. Y este está recitado y musicado también por Luis, en este caso. Luis Pablo Núñez, aquí en programa La Poesía de la Noche. Como no, agradecerle a Luis Pablo el estar presente estos lunes, todos los lunes, y sobre todo comprometerlo para la próxima temporada, ¿eh? A nuestra vuelta de las Seguro. vacaciones. Garza Imperial, poema de Beatriz Aragón. Vengo de un tiempo antiguo que sucede ahora. Traigo las piernas, raíces, vestigios de tierras sagradas y ahora tengo musgo en el idioma. La reina de los pájaros picotea una y otra vez el barro de mi lenguaje. Garza Real y Luis Pablo Núñez, ¿por qué no? Pues sí. Luego lo vamos a repetir un poquito más, ¿por qué no? Ha sido Vale. cortito pero intenso, escuchen, ¿eh? Sí. Escuchen, por favor. Garza Imperial, poema de Beatriz Aragón. Vengo de un tiempo antiguo que sucede ahora. Traigo las piernas, raíces, vestigios de tierras sagradas y ahora tengo musgo en el idioma. La reina de los pájaros picotea una y otra vez el barro de mi lenguaje. Bueno, no sé qué decirte, Pepa. A mí me parece siempre mágico hablar contigo y ya te digo, yo ya lo vinculé y dile por favor a esta preciosa mujer, por favor un abrazo a esta joven Es poetisa maravillosa, sí, y porque el me ha poema hecho, es maravilloso. es maravilloso, a mí me ha hecho sentir, he mencionado hace un rato a un señor que yo obviamente no lo conocí, que se le ha conocido a través de las voces de mis dos abuelas, de Eva y de Leonor. Y de repente habla y dice el poema lo que dice y ya me siento, ¿sabes? Me siento Claro. tocada totalmente. Digo, siempre Pepa logra Ahí, conmigo. estamos ahí, ¿verdad? Evocando. Bueno, Es yo creo que el maravilloso. poema lo dice, pero
este poema daría para mucha interpretación, pero bueno, por el tiempo que tenemos... A eso voy. aunque sea Cada muy uno puede cortito, interpretar de alguna manera, pero sí, no, particularmente a mí me ha tocado mucho, ¿eh? Qué pues mira, lindo. yo me alegro y espero que haya tocado a más personas, porque de eso se trata. La poesía nos tiene que hacer sentir, y es un sentimiento, pero de reflexión también, o de caer en la cuenta. Y cuando ella dice esto de vengo de un tiempo antiguo que está presente ahora, ¿no? Es como decir, traemos a todos los que estuvieron antes que nosotros, están con nosotros ahora, ¿no? Es decir, no hay un desligarnos de lo antiguo, no es una consecuencia, es una secuencia de siglos que nosotros De representamos, siglos, ¿no? De siglos, exactamente. y en este caso De estamos hablando siglos. de una Qué poeta maravilloso. gaditana con 33 Qué años y maravilla. que está diciendo esto con respecto, es la garza, ¿no? La garza, como es la reina de las aves. Cádiz está muy cerca de Doñana, del Coto de Doñana, y ella, en Ujú, una entrevista que le hicieron, pues dice eso, que le impresiona mucho todo lo de las aves, porque iba mucho a Doñana, ¿no? Y todo eso ujú. la inspira, ¿no? Pero Inspirada. realmente es algo tan bonito. Y luego lo que dice del musgo, ¿no? Y el picotear en el barro del lenguaje. Es que cuando tú piensas en Cádiz como esa ciudad fundada por los fenicios, tenemos que entender lo que los fenicios nos trajeron, y nos trajeron el primer alfabeto escrito de origen Exactamente. semítico, que la lengua fenicia y el alfabeto fenicio tenía caracteres también del arameo y del egipcio. Y es cuando empezamos a escribir aquí en estas tierras, ¿no? Con esos tartesos, en fin, esto va para mucho y no tenemos tiempo, pero es transmitir que no podemos desligarnos de lo que sucedió en donde vivimos ahora hace 3.000 años o hace 2.500, porque lo que esos fenicios trajeron, que eran grandes comerciantes y navegantes, es la base de lo que hoy tenemos, ¿no? Y ya digo, realmente nuestro idioma ahora, y nuestro alfabeto en este caso, viene de ahí. Entonces, claro, cuando ella hace este poema y habla de esa garza que está picoteando el barro del lenguaje, o tengo musgo, ¿no? Es porque el musgo es algo que se va criando, que viene de antiguo. Entonces a mí, cuando alguien joven te transmite el volver a esos siglos y a ese origen, me parece un milagro, me parece mágico sencillamente. Totalmente de acuerdo y es así. Yo me sentí así en Galicia cuando pude estar también ahí observando. Eso es maravilloso, y en este caso en Cádiz y lugar donde haya tocado estas gentes de origen fenicio que se instalaron y que luego pues obviamente vincularon a España una vez más a más cultura, a poder generar además este alfabeto que luego le dio al mundo toda esta posibilidad de la comunicación. Mi querida Pepa Rull, una poesía y una poetisa maravillosa, por favor, mi enhorabuena. Muy, muy cortita, pero muy precisa y muy condescendiente con todo aquello que nos vincula al pasado. Maravillosa. Bueno, recitado por Luis Pablo Núñez, que ya Que además también le deja da... lo suyo, que es interesantísimo, y poder Sí, escuchar a ese hombre sí. e Y entregarse además, mira, a la poesía. con Luis estuvimos intercambiando opiniones de interpretación con respecto a este poema, ¿no? Y también se nos venía rápidamente a la cabeza la idea del lenguaje como patria, como origen, ¿no? Como la tierra, ¿no? Entonces, y dice, picotea el barro, o sea, es que esa mezcla, ¿no? Entre tierra, Uh-huh. origen, Sí, sí. patria, es increíble. Claro, Es bueno, yo increíble, es entiendo, yo no soy increíble. lingüista, pero en el caso de Luis, que él sí es Hombre, él lingüista, analiza al pues máximo. claro, es maravilloso todo lo que se puede sacar de aquí. Pues mi querida Pepa Rull, estoy contigo esta noche, la poesía en la noche en clave poética, que es este trabajo maravilloso de dos maravillosas personas
y discúlpenme por ahondar en la palabra maravillosa, pero son así, es que son gente muy buena, muy entregada. Imagínense ustedes a quien me pueda estar escuchando en otra parte del mundo y de repente, pues vamos cumpliendo un cometido, ¿no? Que es entregar cultura viva a través de las voces de Luis Pablo Núñez, en este caso, y de Pepa Rull. Poesía en clave poético, el siguiente poema, háblame de él, mi querida Pepa. Dame el siguiente información. Poema, muy bien, es de otro poeta nacido en Cádiz. Este poeta ya no está con nosotros. Él nació en los años 20, de 1923 creo. Y bueno, él es un poeta modernista, hijo de poeta también y de diplomático. Entonces, de una familia de almirantes, claro, estando viviendo en Cádiz, pues no es tan difícil, ¿no?, ser familia de almirantes. Y bueno, pues otro tipo de poesía, pero el nexo que tiene hoy la poesía es llevarnos a viajar a Cádiz y llevarnos a la realidad poética de una ciudad tan especial, ¿no?, tan milenaria. Entonces, bueno, este poema se llama Dame y yo creo que es original también, es original y bueno, pues yo creo que merece la pena que lo escuchemos como una muestra, que es diferente, pero una muestra de esa poesía de poetas nacidos allí en Cádiz. Poetas gaditanos, Carlos Edmundo de Ori, y una voz especial como siempre, y una musicalización con mucho tino, Pepa Rull, y por supuesto para entregarnos esto que dice así, Dame. Poema Dame, de Carlos Edmundo de Ori. Dame algo más que silencio o dulzura, algo que tengas y no sepas. No quiero regalos exquisitos, dame una piedra. No te quedes quieto mirándome como si quisieras decirme que hay demasiadas cosas mudas debajo de lo que se dice. Dame algo lento y delgado, como un cuchillo por la espalda. Y si no tienes nada que darme, dame todo lo que te falta. Ay, nos vamos a ir de vacaciones. Yo quiero otra vez la poesía, Pepa, ¿me permite? Eso lo voy a repetir. No, yo encantada. Dame, por favor. Y por favor, te doy las gracias infinitas por estos lunes maravillosos con Enclave Poética. Vamos a escuchar una vez Poema más. Dame, de Carlos Edmundo de Ori. Dame algo más que silencio o dulzura, algo que tengas y no sepas. No quiero regalos exquisitos, dame una piedra. No te quedes quieto mirándome como si quisieras decirme que hay demasiadas cosas mudas debajo de lo que se dice. Dame algo lento y delgado, como un cuchillo por la espalda. Y si no tienes nada que darme, dame todo lo que te falta. Qué fuerte, pero a la vez qué intenso este poeta, nos ha encantado. Pepa Rull, te has lucido para nuestro despedir este tiempo, ¿no? Maravilloso, bueno, pues de radio. Me alegra que lo veas así. En este caso es un poema muy profundo en realidad, si te das cuenta, porque está haciendo a la persona a la que le está dirigiendo el poema, le está diciendo: mira dentro de ti, busca lo que está debajo de lo que se dice, pero que no se está diciendo así. Busca tu interior, dame aquello que de verdad tú eres, ¿no? Entonces yo creo que en realidad pues también es un poema de mucha belleza. Son poemas realmente que nos permiten visualizar el interior de cada uno de nosotros y por supuesto vamos rescatando este momento de poesía todos los lunes. Ahora hay un descanso, nos vamos, el jueves ya es el último programa
de esta temporada, en el caso mío. Y hoy despedimos a Luis Pablo Núñez y a nuestra querida Pepa Rull con muchísimo cariño y con toda esa fuerza que ellos nos entregan. Y cómo no, entregarle también ese cariño a una mujer que está en activo, que es una poetisa joven, ¿verdad? Sí. Y que sobre todo nos ha regalado este momento, Pepa. Este momento, sí. Con una nobleza increíble, ha compartido su poesía con nosotros, así como también nuestra querida Pepa Rull comparte su tiempo, su encanto, pero además con mucha entrega, este momento de Enclave Poética, muy bien acompañada, como siempre, de Luis Pablo Núñez. Así que pues será hasta gracias. Pronto, Pepa. Sí, ya bueno, me contarás dónde te vas de vacaciones. Bueno, pues a varios sitios, a muchos sitios de ninguno. Realmente querría yo devolver ese cariño que tú nos has mandado, como siempre, en nombre de Luis Pablo Núñez, el mío, el cariño para todas las personas que han tenido a bien estar escuchándonos en este tiempo. Esperamos que de verdad les haya servido y lo hayan disfrutado. Desde luego tú lo disfrutas y para nosotros ya eso es mucho. Y esperemos, pues nada, que nos veremos en septiembre y que descansen un poco saboreando y todo lo que han saboreando podido, sobre todo lo que han podido recibir, ¿no? Y con respecto a esta chica, sí, es el milagro de la poesía, decir que la poesía está en todas partes y que realmente yo creo que si cada uno de nosotros buscáramos dentro, como dice el poema, ¿no? Dame nuestra verdad, la verdad íntima de cada uno, seguro que hay un poeta en cada uno de nosotros, de manera que, bueno, a ver si con esta labor que hacemos, pues salen más poetas así. Hay mucha gente entregada a la poesía y hay muchas maneras también de hacer poesía a través de la música. Es el caso de Anda y Ve, y yo tengo justamente el honor de conocerlo personalmente. Estuvimos en un concierto aquí en Castellón de la Plana. Y sabes, Pepa tuvo a bien componerme un tema precioso, en agradecimiento seguramente algunas entrevistas, no sé, pero así son los poetas. Así son los poetas y los escritores y la gente que crea. Sí. Y entonces yo no sé qué obsequiarte, pero sí te comprometo, Pepa, a que conozcas a José Mata, que vas a ver que el día que lo puedas conocer y entrevistar seguramente o traerlo a alguna de tus conferencias, en fin, a un creador también de poesía, ¿no? Musical, puedas también compartir con él. Y solamente voy a extraer de su CD Alma de Abril este tema que nos lo dedicara en este caso, ¿por qué no voy a decirlo? A la mujer peruana, vamos a decirlo, a la mujer limeña, como él me puso. La linda limeña le puso, porque es tan bondadoso que le puso la linda limeña. Pero bueno, desde aquí, ese agradecimiento, Pepa, que tengas lindas vacaciones y quédate escuchando a José Mata y ojalá que la próxima que vayas a Cádiz lo puedas entrevistar. Un abrazo para ti, otro inmenso para nuestro querido escritor, filósofo, profesor Luis Pablo Núñez, y por supuesto un abrazo para todos aquellos que te siguen a través de YouTube, en tus redes sociales. Ya saben, ella es Pepa Rull y siempre los lunes con Luis Pablo Núñez, los días lunes a partir de septiembre vuelve aquí a Fórmula Hit. Hasta pronto, Pepa Rull. Hasta pronto y un abrazo agradecido.